Estamos enfrascados en una serie que se llama Atando Cabos Sueltos. Mire, llevo 10 años aquí. Una de las primeras cosas, cuando llegué aquí, nadie me conocía. Estaba bien conectado con Iglesias Anglo. Se suponía que yo iniciara una congregación de hispanos. Pero imagínense, nadie me conocía. Y cuando yo me presentaba, pues la mayoría de los hispanos que viven acá me miraban con una cara rara y decían, ¿tú de dónde eres? O sea, me fue muy difícil, pero con un extraño. Era un extraño. Lo que hice fue tratar de ver todos los recursos que estaban disponibles en las iglesias anglo y tratar de ver cómo los ponía a servicio de nuestra gente que tenía problemas. Una de las cosas que usé muchísimo fue un pick-up Ford que todavía está. Si usted va a las clases de inglés, parqueado en el parqueo de esa iglesia de San Lux, usted lo va a ver, un pick-up azul. Usted no tiene idea de lo que yo metí arriba de ese pick-up, mudando gente. Y una de las cosas de las que siempre me advertían los americanos es cuando ellos me vieron una vez, parqué allí lleno de muebles para agarrar algo que me falté. Cuando ellos vieron todo lo que yo tenía arriba de aquello, ellos me dijeron, pero para eso se usa un U-Haul, o sea, hay carros para eso. No, tranquilo, no, yo me ocupo. Bueno, siempre me decían, amarra bien eso, porque si tú no amarras bien eso y uno de esos trastes sale volando en medio del loop o algo de eso, pues el desastre va a ser tremendo. Bueno, déjame decirte que una de las cosas que me pasó una vez fue esa, pero gracias a Dios me pasó subiendo una rampita en la casa donde iba a dejar los muebles. ¿Qué hizo? ¡Pa, pa, pa! Adivine qué fue lo que pasó. Dejé un cabo suelto. Por la misericordia de Dios, aquello no salió volando. Por pura gracia de Dios no repartí eso a todos los que iban junto conmigo en el loop ese día. Locuras que hacemos. Pero ese es el problema de dejar cabos sueltos. A veces nosotros dejamos cabos sueltos en nuestra formación, en nuestra vida. Y el propósito de esta serie es ir amarrándolos, ¿verdad? Esas cositas que tenemos sueltas y que por tenerlas sueltas vamos perdiendo, vamos botando o vamos creándole problemas a otros. Es bueno que un día, paremos, eso es lo que hacemos los domingos, paramos aquí, bajamos a ver la carga y a revisar todos los amarres que estén bien atados. Ahora, hoy yo quisiera que atemos un tremendo cabo. Y es la cuestión del pecado. Del pecado. Mire, el pecado es una de las cosas que se habla muchísimo y usted no sabe la cantidad de barbaridades y de inventos que la gente habla sobre eso. Entonces, como es algo que directamente nos afecta, aunque no sabemos cómo, y no sabemos hasta dónde, y no sabemos ni siquiera las consecuencias de eso, la mayoría de la gente lo que hacemos es que quitamos el plus sobre ese asunto y vamos para adelante, ¿verdad? Bueno, esa es justamente la definición de dejar cabo suelto, arrancar el pick-up y salir andando a 70 millas por hora. Bueno, yo quiero que vayamos hoy a Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11, porque esa es una ilustración que encabeza todo un capítulo en el cual Jesús suelta varias declaraciones y que tienen que ver justamente con el pecado. Pero este evangelio lo escribió Juan. Y cuando Juan lo escribe, ya se había creado un serio problema en la manera de entender las escrituras entre los judíos y los cristianos. Bueno, en el año 80 definitivamente se rompen, cristianos para allá y judíos para allá. 80 años habían sido básicamente considerados los mismos, pero ya no más. O sea, tanto era el conflicto, tanto era el problema, la fricción entre ellos, que decidieron separarse completamente. Bueno, déjeme decirle que la gran mayoría
del Nuevo Testamento al que nosotros hoy acudimos para entender que la mayoría de lo que se habla ahí son de la gente que no conoce a Dios, la verdad es que no es así. Muchísima de la información que aparece en los evangelios, muchísima de la información que aparece en las cartas de Pablo, están referidas justamente no a gente que no conoce a Dios, sino a gente que conociendo a Dios habla y actúa y dice de Dios lo que no es. Entonces, ¿quién vino a ponerle la cereza arriba a este postre? Jesucristo. Y esto generó un serio problema. ¿Por qué? Porque los judíos consideraron a Jesús siempre un hombre. Lo consideraron simplemente un maestro, un profeta, pero alguien en igualdad de condiciones que ellos. Muchas veces la crítica que se le hicieron desde este grupo de personas muy conocedoras de la Biblia, del Antiguo Testamento, a Jesús fue: ¿y tú quién te crees que eres? Si tú eres un igual que nosotros. Y algunos incluso lo llamaban bastardo y otros lo llamaron hasta demonio. O sea, la razón por la cual un judío excelente, bueno, mejor portado que la gran mayoría de los judíos de la época, fuera considerado como un enemigo y alguien realmente a quien odiar y tener cuidado, es porque Jesucristo vino a tratar de poner en perspectiva lo que Dios ha dicho y tratar de quitar de la idea y de la mente de los judíos la imagen de Dios que ellos habían estado creando, no solamente entre ellos, sino también a los que caían en desgracia y mucho más a los perros, como les llamaban, a los que no pertenecían al pueblo judío. Entonces viene Jesús como judío y empieza a ver a estos judíos hablando de esa forma tan despectiva, de esa forma tan agresiva, de esa forma tan destructiva de las personas. Y Jesucristo empieza entonces a revelarle al pueblo que lo que Dios es y lo que Dios ha dicho y lo que Dios piensa y siente de la gente no es ni por poco lo que están oyendo de estos hombres. Entonces, obviamente, el único que hizo eso fue Jesucristo. Así que ya de primera gana la atención. En segundo grado, cuando empieza a hablar, los que saben de las escrituras los siguen por mucho tiempo, los siguen para ver en qué minuciosidad lo agarran. Y la sorpresa de ello es que por mucho estudio, por muchos años y por mucha profundidad que tienen ellos con respecto a estudiar las Sagradas Escrituras, no lo pueden sorprender en nada. Más bien lo que les sorprenden es que de las mismas palabras que ellos sacan la versión de Dios y la versión de cómo Dios ve al ser humano, ¿me entiende? Jesucristo saca otra, no diferente, sino completamente opuesta. Una que da sentido y base para ver con misericordia a los perros, a ver con misericordia a los que han sido botados fuera de los pueblos porque son leprosos o aquellos que están en desventaja por alguna razón, hijos mallogrados o enfermos por problemas genéticos. Todos esos despreciados y que tenían el señalamiento porque la marca de maldición de Dios estaba sobre ellos. Jesús se levanta, le hace frente a estas personas y les deja ver que las mismas palabras que ellos usan para descartarlos y destruirlos y disminuirlo ante los demás, Jesús las mismas palabras las usa y las pone en los términos que ilumina la mente y el corazón y la esperanza de la gente. Entonces, una de esas cosas, a la vuelta de los años 90, la escribe Juan. Juan fue se cree que fue el último de los que escribieron el Nuevo Testamento. Así que delante de él hay una historia de 90 años. Hay muchísimos años
en que él ha sido parte de la iglesia y ha visto, primero, dentro de los judíos, el gran conflicto y discriminación hacia la secta de los cristianos. Vieron también caer el templo de los judíos en el año 70 destruido por los romanos. Vio la ruptura irreconciliable entre judíos y cristianos en el año 80. Y ya después, viendo ya de lejos, viendo a través de la historia todo lo que ha sucedido, él empieza a escribir. Entonces imagínense, estos discípulos hubieron muchísimas cosas que mientras caminaban con Jesús no lo entendieron. Jesús mismo dijo, hay muchas cosas ahora que ustedes no pueden sobrellevar, que no las entienden, pero las entenderán después. Efectivamente, a la altura del año 90, Jesús murió en el 30, a la altura del año 90. Cuando Juan empieza a escribir, él empieza a escuchar mucho más claro lo que el Espíritu Santo viene diciéndole durante 60 años a los discípulos y a la iglesia naciente. Él empieza, abre los ojos y dice, wow, y empieza a hacer un evangelio. Tal es así que el evangelio que hace Juan es muy diferente de los tres anteriores, de los otros tres que se escribieron anteriormente. Pero Juan está viendo la cuestión desde una perspectiva mucho más amplia, ¿verdad? Y además empieza a contar el evangelio de una forma diferente. Hago una nota aquí. Sígame, no me pierda el hilo. Sígame. El evangelio, a diferencia de lo que muchos piensan, no es historia, no es la biografía de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta que sí hay contradicciones. Sí se dice que esto ocurrió en tal lugar y aquí dice que esto ocurrió en otro tal lugar. En la medida en que hemos ido avanzando y descubriendo la forma en la que escribían la gente de aquel tiempo, nos hemos dado cuenta de que ellos crearon un tipo de literatura que no es secular. La inventaron ellas. Se llama evangelio y es básicamente la historia teológica, no histórica. La historia teológica de un personaje que viajaba, que decidió viajar desde tierras de Galilea hasta Jerusalén. Y ahí empiezan, durante todo ese viaje, empiezan a contar un montón de sucesos que hablan acerca de lo que Jesús dice de la palabra de Dios, a Jesús describiendo lo que realmente Dios ha estado diciendo al pueblo y el pueblo no agarra por siglos. Ahora, pero Juan cambia eso y decide, dice, wow, espera. Hasta aquí todos nosotros nos hemos quedado asombrados con Jesús, pero yo tengo que escribir esto. A esta altura yo me doy cuenta que Jesucristo ni maestro ni profeta, Jesucristo es un extraterrestre. Jesucristo es un ser fuera de lo común. ¿En qué sentido? Es que no solamente en su naturaleza y su afecto por la gente, cualquiera, sin distinción, de ningún tipo, sino que además la capacidad que tiene para leer de lo que Dios dice, leer algo, hacer una lectura que nadie más ve, pero que además cuando la gente la puede ver, explota en el corazón el deseo de seguirlo a partir del surgimiento de una experiencia de vida superior, mejor. Entonces, Juan, una de las cosas que hace es empezar a hablar. Jesús es esto, Jesús es esto, Jesús es esto. Y empieza a dar señales de las cuales él empieza a desglosar cosas que Jesús dijo sobre esa señal que ayudan a que nosotros nos demos cuenta quién es Él. ¿Quién es Él? Porque cuando tú cambias tu perspectiva acerca de Jesucristo, tú tienes una puerta abierta para investigar y conocer la vida desde una óptica superior a la de los seres humanos. Entonces, cuando Juan se da cuenta que es clave cambiar la actitud ante Jesús y empezar a verlo como más que un simple ser humano, ¡wow! Abrimos al corazón la posibilidad de ser inundado de gracia, de un montón de cosas que no podemos obtener de otros seres humanos, aunque la esperamos. Nos casamos con una persona y esperamos que nos ame toda la vida. Y nos hace 1000 charros y nos hace 1000 barbaridades. ¿Me entiende? Y nos hacemos ideas, creamos expectativas de persona.
Sea esposa, sea padre, sea madre, sea niño, no hay forma. Todas las expectativas positivas, altas, que nos creamos acerca de otras personas, se vienen al piso en algún momento de nuestra historia. Jesucristo es el único que se mantiene ahí desafiando la bondad y el conocimiento de todo otro ser humano. Y Juan quiere demostrarlo. ¿Cómo lo demuestra? Con señales. Y aquí va una de ellas. Esta es la historia. O sea, para hacer la reflexión, para dar pie a la reflexión, pone una historia. Y en esa historia es una historia loca. Es una historia donde todo queda al revés. Resulta que los que son luz, los que en Jerusalén consideran que son luz, que son lumbrera, que son la gente que sabe hablar de Dios, terminan pecando. Y lo que es tiniebla, sucio, a botar, una mujer adúltera, prostituta, que acaba con todo, esa que es traída como pecadora allá, la historia termina liberándola y dándole y con una conciencia tranquila y limpia. Entonces, los que son luz terminan yéndose apenados, escondidos, ¿me entiendes? Y sin parar la cabeza. Y la que venía avergonzada y todo eso, esa es la que sale tranquila, en paz. Entonces, la gente, es una historia loca, como la mayoría de Jesús, de las historias que Jesús provoca a su paso. Pero yo quiero que nosotros hoy usemos esta historia, agarra bien, para amarrar el cabo suelto que tenemos sobre el pecado. ¿Agarraste la idea? Porque si tú amarras este asunto con respecto a la situación con el pecado, mis hermanos, usted le va a dar paso a vida y una vida en abundancia. Vamos a meternos en la historia. Rapidito, póngame Juan capítulo número 8, versículo 1. Y vamos a ir moviéndonos rápido, por favor. Tiqui, dedito ahí, si pueden, a mismo ritmo mío, dice. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y ahí estaba todo el pueblo que venía a él. Y él, sentándose, empieza a hacer lo que sabe hacer, enseñar. Los escribas y los fariseos, me imagino molestos viendo todo este asunto. Imagine la escena, Jesús sentado cerca del templo con un montón de personas y llegan los fariseos y los escribas y molestos y traen una mujer que ellos han sorprendido en adulterio y la ponen en el medio. Imagínate tú que eso, imagina que te agarren a ti haciendo algo, en el trabajo te llevaste algo, alguien te vio y espera que llegue el lunes donde esté todo el mundo y agarra y dice, mire, yo quiero decirle una cosa, ven acá un momentico, mira, este que está aquí se robó. Usted no sabe ni dónde meterse. No me lo robé, lo necesitaba un momentico para hacerlo, pero después lo vi. No, yo no lo vi, te lo quisiste robar. Porque hay una mala intención detrás de esto. La sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Próximo. Y en la ley de Moisés, miren aquí las escrituras, como la entienden ellos. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Mire la situación. Apedrear es matar a pedradas. Se metió en una parte más baja y todo el mundo le tiraba piedra hasta que ahí le reventaban el cráneo para afuera. O sea, es un cuadro terrible. A esta clase de mujeres, fíjense que ni siquiera el odio de esa gente está sobre la mujer que sorprendieron en adulterio, es para todas las mujeres que de alguna forma participan o han hecho algo de eso. Fíjense que el odio se puede experimentar, como sale por los poros, ¿me entiendes? Agarra a todas las mujeres del mundo entero que han tenido una situación parecida. ¿Tú qué dices? Mire, y aquí está. Ellos quieren realmente destruir a Jesús, pero no pueden. Porque para eso necesitan una justificación y la justificación es agarrarlo en algo que ofenda, que vaya en contra de Dios. Y aunque lo que Él dice no juega con lo que ellos creen que Dios dice, tampoco pueden destruirlo. Así que necesitan probar y probar y probar. Y en este intento otra vez, dice, decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra.
Pero como insistían en preguntar, claro, usted sabe que no estaban interesados en revelación, en conocer lo que Dios decía. Estaban interesados en ver qué cosas Jesús decía, a ver por dónde lo agarraban y le cobraban, o sea, y lo metían para las piedras también. Dice, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado. O sea, yo quiero que usted sepa, yo no sé si usted respira la tensión de este momento. Los que están recibiendo la enseñanza están ahí, viendo perfectamente la guerra entre los líderes, entre las lumbreras, entre la luz de ellos, de Israel, los hombres que manejan y controlan el templo, y este personaje que está enseñando aquí, todos ellos así, y algunos mirando a la mujer y diciéndole, ay, la pobre de esta, no hay quien la salve. Las piedras ya las tiene encima, lo que ella no se ha enterado todavía. El que de ustedes esté sin pecados sea el primero en tirarle una piedra. Y yo no sé si usted lo ve, pero yo estoy seguro que en ese momento todo el mundo se queda así, como en stand-by, porque lo que está diciendo es raro. Dice, por un lado le está diciendo que sí, que se la tiren, pero que lo haga el que no tiene pecado. ¿Pero qué dice esto? ¿Cómo? La está mandando a matar. ¿Cómo van a tener pecado toda esta gente que viene trayendo a esta mujer? ¿Me entiende? Que cumple la ley de Moisés. Pero ¿qué clase de ayuda es esa? Pero imagínese usted, si usted estuviera ahí, ¿cómo usted hubiera puesto la cara? Cuando usted ve que de la nada la gente, los lumbreras, empiezan a soltar sin que nadie les diga que se vayan, ni que suelten las piedras, solos. Se les ocurre empezar a soltar las piedras e irse de mayor a menor. No. Mire el panorama. Aquí todo el mundo tiene que estar choqueado. Los primeros choqueados son la luz de Israel, los lumbreros de Israel, que jamás vieron venir esto y que terminaron dejando la piedra donde no querían dejarla. La segunda cosa es que terminan yéndose, al irse, reconocen que tienen pecado. ¿Cómo? Los lumbreros, la gente que cita pecado, la gente que viene a cumplir lo que Dios dice de que fuera pecado, terminan asumiendo allí. ¿Quién hace a un tipo que esconde su pecado, que lo pronuncie públicamente? ¿Quién hace eso? Ni aunque lo amenaces a muerte, no, a mí me mata, pero yo no lo hice. Bueno, Jesús no tiene que matar a nadie. Él sabe cómo entrarle al corazón y traicionar la conciencia pecaminosa de la gente, descubrirla y hacer que se rebelen ellos mismos. Te estoy diciendo que estamos hablando de alguien que no es de este mundo. No solamente eso, imagínate todo lo que están escuchando aquello, que de buena primera vez que la gente se va y que la mujer ahora nadie la quiere matar. ¿Usted se imagina el panorama? La pregunta aquí de la mayoría de la gente es, ¿qué rayos está pasando? ¿Qué está pasando aquí en el ámbito? Debe ser espiritual porque yo no veo nada. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién está moviendo fuerzas? ¿Y qué fuerzas son las que está moviendo para que la gente empiece a actuar sola? Versículo 8. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Fíjese cómo él sale, suelta la bomba, sale del panorama y sigue haciendo lo mismo, le da continuidad a lo que estaba haciendo y quita todo el foco de él. Porque lo que se supone es que ahí mismo Jesús diga, ve, ustedes eran unos pecadores, miren ellos, miren para que ustedes vean que ellos en realidad son pecadores. Eso es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Puntillar más, ¿me entiende? ¿En qué? En la ventaja, en la resolución que hemos conseguido para esa mujer. No, Jesús se aparta. ¿Y se aparta para qué? Para dejar a todo el mundo buscando qué va a pasar, qué ha sucedido, seguir el dilema en tratar de entender qué es lo que está sucediendo aquí, que es una cosa inédita. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando con los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús, a la mujer que estaba en medio. Miren esto. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Dígame si usted imaginó que la historia iba a terminar así.
No. ¿Qué podemos sacar de aquí? ¿Qué podemos sacar de aquí? Bueno, primer cabo suelto con respecto al pecado. La mayoría de la gente, por años, incluyendo gente tratando de sacar del Antiguo Testamento, saca el principio de que el pecado le hace daño a Dios. Que el pecado ofende, molesta, agrede, deshonra, tira por el suelo la moral de Dios. Pero yo lo que veo aquí es al Hijo de Dios, al enviado de Dios. Yo no lo veo ofendido por el pecado de la mujer. Yo no le veo rabiando, yo no le veo iracundo contra la mujer. Yo no le veo salir corriendo para no contaminarse con esta mujer. Yo no lo veo aquí rojo, ¿me entiendes? Lleno de vergüenza, lleno de bochorno, ¿me entiendes? Yo no lo veo aquí deshonrado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le hace el pecado a Dios? ¿Qué le hace el pecado a Dios? Esa es la pregunta del mensaje. ¿El pecado le hace daño a quién? Y la primera pregunta que me voy a hacer, ¿le hace daño a Dios? Ya el profeta decía, y lo veíamos la vez anterior que predicaba, si voy a lo profundo del Seol, ahí estás tú. O sea, ¿qué ofende? ¿Qué daña? ¿Tú sabes lo que pasa? Es que hemos estado pensando de Dios como si Dios fuera igual que nosotros. Porque nosotros sí nos ofendemos. Cuando nos hacen algo, ¿me entiendes? Que no esperamos. Cuando nos traicionan. Nos encendemos en ira. Nosotros sí nos sentimos afectados, tocados. Nosotros sí nos desajustamos, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo. De hecho, muchas de las veces la ira y las cosas duras que hacemos las justificamos con ¿qué? Pero Él me hizo. O sea, en la mente de los seres humanos es muy fácil entender, lo acogemos muy fácil, ¿me entiendes? De que una ofensa nos saca de control, nos destruye, nos desubica. Y no tiene que ser ni siquiera una ofensa para nosotros. Hay veces que alguien ofende a alguien que nos interesa a nosotros y ¿qué hacemos? Le queremos ir arriba a esa otra persona también. ¿Es o no es? Cuando nos toca un hijo. A mi esposo no hay quien lo toque. A mi esposa no hay quien lo toque. Yo cuando toca a mi esposo, eso es una gata. Pero eso no es. Pero yo estoy hablando de bobería o es serio. Nosotros no tenemos nada, ni aquí, para poder aguantar la ofensa, ni la que se nos hace, ni la que le hacen a los que nos interesa. Entonces, como nosotros somos así, en vez de nosotros querer parecernos a Dios, empezamos a hacer a Dios parecerse a nosotros. Entonces creemos que Dios tiene carácter como el de nosotros, que lo sacamos de quicio con cualquier cosa. ¿Quién te crees tú? ¿Quién me creo yo que soy? ¿Qué tan grande soy como para sacar de quicio nada más y nada menos que a nuestro Creador? ¿Verdad que tenemos que creer? Tenemos que formularnos una mecánica de grandeza para creer que nosotros, ¿me entiendes? Vamos a sacar de los cabales nada más y nada menos que a Dios. Cuando Dios en la Biblia viene y se para al lado del pecador y lo carga y lo ayuda y nos está diciendo por todos lados, a mí el pecado me afecta nada. Y no el pecado, nadie, ni nada me afecta. Nadie me saca de control, ni de mis casillas.
Toda esa teología que se creó, esa teología de la satisfacción, de que nuestro pecado ofende a Dios de tal manera que hace falta un sacrificio grandísimo, un regalo sanguíneo para calmarlo, porque el tipo es un alterado de primera. El tipo es un violento de primera. El tipo no aguanta 3 palabras. Eso lo hemos inventado nosotros. Dios no es como nosotros, que ni se ofende, ni se hiere, ni se enciende en ira contra nada que lo ofenda, ni que lo perjudique. El mismo Jesús tuvo que venir. Y si Él no lo dice, no, si Él no dice eso, estamos perdidos. Pero si Él no dice esto que digo y todas las cosas que estuviéramos perdidos, Jesucristo dice, pueden hablar lo que les dé la gana de Dios, de mi Padre, y pueden hablar lo que les dé la gana de mí. Cuidadito con el Espíritu Santo. Y ahí explica, la razón por la cual no puedes hablar del Espíritu Santo es porque Él los guiará a toda verdad. Y cuando tú, al que viene a decir verdad, lo vendes como mentiroso a los ojos de los demás, la gente se va a cerrar a la verdad. Y esa verdad es la que hace libre a la gente. Cuando tú vas a Romanos capítulo 1, versículo 18, si pueden, búsquenmelo un momentico ahí, Romanos 1:18, dice que la ira de Dios, y dice, viste que Dios sí se aira, viste que a Dios sí se saca de quicio. Suave, suave, men, suave. Y vamos a ver lo que dice. Dice que la ira de Dios se revela del cielo contra aquellos que con impiedad esconden la verdad a los demás. O sea, Dios no tiene nada contra nadie. Lo único que lo molesta es aquellas personas que saben la verdad y están buscando con malicia escondérsela a los que no la saben, desgraciándole y cortándole el acceso a la vida que Él quiere ofrecer. Eso es lo que le molesta a Dios. ¿Entienden? Ahora, ¿a quién, si no afecta a Dios el pecado, a quién afecta? Bueno, mire la historia. ¿A quién afecta realmente el pecado? Vienen los judíos y quieren matar a la mujer. Y dice que porque eso es una ofensa a Dios. Pero ¿quién es el que va a morir aquí? Dígame, ¿quién es la que va a poner el pellejo? ¿Quién es la que va a salir destruida de aquí? Dios. Ellos. ¿Quién es la que va a salir destruida aquí? Porque la mujer sí pecó. Y ese pecado sí la lleva a destrucción. Pero no porque Dios venga a destruirle la vida. Ella se la está destruyendo sola. Y podemos solamente ver las consecuencias que trae el pecado. Ninguna buena. Es al hombre, es a ti y a mí que el pecado desgracia, destruye. Y la razón es porque queremos ser como Dios. Queremos no tener en cuenta a Dios a la hora de dirigir la vida que nos dio Él. Entonces, cuando tú te empeñas en usar un Toyota y no escuchar nada, a nadie que sepa de Toyota, ¿qué te va a pasar? Lo vas a fundir. Porque tú no lo hiciste. Y ese es el mismo principio. Pero es tan evidente en las Escrituras y no lo vemos. ¿Por qué nosotros no queremos? Porque, como alguien me dijo una vez, yo conozco un amigo que dice, hay que equilibrar pecar y rezar, pecar y rezar. Como que yo peco, pero si rezo, ¿me entiendes? Es como que cuando yo peco ofendo a Dios, pero cuando yo rezo lo calmo. Entonces Dios se parece Pero ¿tú crees que esa persona está pensando que cuando peca se destruye? No, porque si él supiera que con cada pecado se está destruyendo, jamás diría peco y rezo, porque el rezo no le va a cambiar la destrucción que le trae el pecado. Cuando tú traicionas a alguien, rezando tú no vas a cambiar la opinión que esa persona tiene de ti. Se necesita que suceda
que se restaure algo en tu corazón, en ti. Necesita que se restaure algo para poder sobreponerte a la reacción normal tuya, natural, humana. Mis hermanos, entonces, ¿a quién destruye? ¿Por qué yo me cuido del pecado? ¿Por qué yo trato de que mi esposa, mi familia, todo? ¿Por qué dedico mi vida a conversar con la gente, a ayudarla a que se dé cuenta, ¿me entiende?, de las consecuencias de lo que están haciendo? Porque la gente se da cuenta de lo malo que es el pecado cuando visualice las consecuencias. Pero si tengo un montón de gente diciendo que cuando pecas es a Dios el que ofende, ¿tú crees que esa persona va a mirar a sí mismo? ¿Tú crees que esa persona va a tratar de ver qué consecuencia trae para sí? Porque la única consecuencia que puede traer que yo peque es que Dios venga y me raje la vida de un rayo. Entonces déjame ver cómo lo convenzo para que no lo haga. Error. Ese pecado va a infestar cada parte, segundo, minuto de tu vida, de tus relaciones. Te va a perseguir en forma de culpa, en forma de vergüenza, te lo van a recordar, te va a acabar con el futuro, nadie te va a dar chance, las oportunidades se te van a fumar. Y eso es lo que Dios quiere que nos demos cuenta. Mijo, no juegues con candela. Mijo, no juegues con el SIDA. Mijo, no juegues con el cáncer. Te va a venir arriba. No, que me da pero es que el cáncer es lo único que va a agarrar es a ti. El que te va a destruir es a ti. Es mi problema. Bueno, es tu problema si tú no me importaras. Pero si tú me importas, a mí también me va a verte, caerte a pedazos, destruirte a pedazos. Y escuchar tus quejas. ¿Me entiendes? Y tus arrepentimientos, y por qué lo hice, y la amargura que viene. O sea, eso viene. Entonces, mis hermanos, Jesús trata de profundizar este asunto un poquito más adelante, en los versículos del 34 al 36. Jesús trata de poner un ejemplo para ver si esta gente entiende de qué se trata, ¿me entiende?, la cuestión del pecado. Si me lo pueden poner un momentico ahí. Juan capítulo 8, versículo número 34. Dice así, ¿ya está ahí? Ok, entonces voy a leerlo yo aquí. ¿Ya está? Jesús le respondió, mire, a ver si entendemos la cuestión del pecado. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo. No solamente que te destruye, sino que te va a seguir dominando hasta que tú mismo te conviertas en ceniza. Y conviertas en ceniza a todo lo que te rodea. Versículo número 35. Y el esclavo, y aquí saca una ilustración que era muy común en la época. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Lo que saca es una ilustración de una casa, de un hombre poderoso que tiene esclavos y tiene hijos. Entonces trata de que la gente pueda comparar las dos posiciones. La posición de los esclavos con respecto al dueño de la casa y la de los hijos con respecto al dueño de la casa. Los esclavos jamás van a tener una relación fraternal, jamás van a tener una relación filial de sentimientos. Los sentimientos no caben en una relación entre un dueño, un amo y un esclavo. La relación entre un esclavo y un amo, aunque el esclavo tenga su cuarto, aunque el esclavo viva en la casa, aunque el esclavo coma de lo que paga el dueño, el esclavo solamente está ahí para trabajar. El día que deje de cumplir su función, no sirve. Se vende. El esclavo no tiene ningún tipo de proyección futura. El esclavo, por mucho que le caiga bien al dueño,
La relación con Él es de trabajo. Lo que más vas a lograr del padre de la familia y es, qué buen hombre este, te encargo cosas. Pero eso es a cambio de que si fallas, lo mismo te hago, te vas. La forma de regañar, la forma de actuar, o sea, a lo que puede aspirar un esclavo conmigo, es nada. Sin embargo, un hijo hace trastar, ¿cómo se llama? Echa a perder el trabajo del esclavo, se escapa de la casa. ¿Y qué es lo que hace el padre de familia? Le dice al esclavo, ve a buscar a mi hijo. Y tráemelo aquí y cuidado, sanito. ¿Por qué? Porque el tipo de relación que tiene el padre y el hijo es nada que ver. Ahora Jesús lo que está diciendo, ustedes están viendo al padre como un jefe de familia y ustedes se están comportando como esclavos. Dios viene a revelarse como padre porque al final Él nos creó. Y Él viene a rescatar esa relación. Pero para rescatar esa relación, ustedes se han metido en la cabeza la versión del padre de familia como con la cuestión del trabajo y de hacer las cosas bien en la cabeza. Por eso es que Jesucristo dice que el pecado te hace esclavo. Porque cuando tú empiezas a ver el pecado fuera de la perspectiva que lo ve Dios, pones a Dios, empiezas a ver a Dios no como el padre que quiere ser, no como el padre que quiere tratar los errores de sus hijos de la manera que quiere hacerlo, como lo hizo Jesús con la mujer. Sino te empeñas en creer que Dios va a reaccionar contigo por esa visión que tú tienes sobre el pecado, que si no te portas bien te van a partir los huesos, te van a botar de la casa, ya no sirve, ya no funciona. Y el desafío aquí de Jesús es diciéndole, dense cuenta que viven como esclavos. El desafío mío, yo vengo aquí no como esclavo del Padre, sino como hijo. ¿Para qué? Para ayudarlos a ustedes a que vean con mi ejemplo la diferencia entre comportarse como un esclavo con Dios y comportarse como un hijo. Si la ven, tal vez los convenza de que quieran dejar de ser el mejor esclavo de la casa y convertirse en uno de los hijos del Padre. ¿Cuál es la reacción de la gente? Bueno, mira, dile a un esclavo que ha llevado 20 años en la casa de ese hombre, que ahora tú quieres tratarlo como un hijo y no como esclavo. El esclavo no va a entender eso. ¿Cómo no, yo lo respeto? No, ¿cómo? No encuentra en su corazón el espacio para poder actuar, verse, sentirse, comportarse como un hijo, porque no lo es. Entonces, agradecido, sí, no, ¿cómo? Usted no, yo viviré siempre agradecido. No, yo quiero que tú seas mi hijo. No, yo seré su hijo, pero conmigo puede contar. O sea, no lo vas a quitarle la mente de esclavo. Mira, le quitas el uniforme, lo dejas un cuarto en la casa, le das cama, le dice que le das la llave de la casa, le dice que puede abrir el refrigerador cuando quiera, ¿me entiendes? Y te vas. ¿Y qué tú crees que va a hacer el hombre? Se va a levantar a las 6 de la mañana, le va a hacer a la mujer el desayuno y le van a hacer cuánto, y no lo vas a convencer. Aunque le haga lo que le haga. ¿Por qué? Porque la forma en que el esclavo ve, ha visto, entiende, asimiló al padre de la casa, es como dueño. Y el dueño siempre te puede botar. El dueño siempre te puede castigar. El dueño siempre te puede descontinuar, te puede vender. Entonces, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos cuesta un trabajo inmenso de años entender, viniendo a la iglesia y leyendo la Biblia y orando a Dios y diciéndole papá y diciendo lo que quiera, pero en el corazón todavía no hay espacio para relacionarse con un padre.
Es mucho mejor relacionarse con un capataz, con un mero dueño, con un general, con un capitán. Es más, nos sentimos contentos cuando llegamos a un lugar, una iglesia, donde tú sabes quién es el patrón, porque tú sí sabes comportarte como patrón y te sientes feliz como patrón. El que no se siente feliz viéndote funcionando como un esclavito es el padre. Porque el padre sabe que no lo eres. El padre te parió y mandó a su hijo. El que mejor entiende eso lo mandó. ¿Para qué? Para que sirviera de modelo. ¿Y qué le hicimos? Lo metimos en una cruz y lo desaparecimos porque ese modelo no nos entra. No nos entra. Nos hemos endurecido tanto en el trato con la gente que no dejamos espacio en el corazón, sino para los que nosotros decidamos. Y estamos listos para sacarlo en el momento que nos haga la primera. Mi hermano, es duro. Pero Jesús viene aquí y se los dice así de sencillito. Ellos dicen, nosotros no somos esclavos. Y Jesús diciendo, no son esclavos. No son ustedes los que vinieron con esta mujer que sorprendieron a adulterio para destruirla. Dime, la única forma en la que tú destruirías a esta mujer es viéndote a ti como mayordomo, como esclavo. Si un padre viene y le dice al mayordomo, me hace falta que cuides a mi hijo, lo va a cuidar. Pero si le dice, me hace falta que me lo liquides, mientras más fiel sea el esclavo, menos va a dudar en hacerlo. ¿Tú sabes cuándo ese esclavo jamás le haría daño a esa mujer? Cuando se sintiera que fueran hermanos. Y eso solamente lo puede ser cuando ese esclavo se siente hijo. Y aquí tienes el problema de los cristianos que no se sienten hijos. Aquí tiene el problema de los cristianos que siempre están. Y la razón por la que no se sienten hijos es porque tienen esta idea, ¿me entiendes? De que el pecado afecta a Dios. Ellos avergüenzan, le quitan la moral a Dios, rebajan a Dios, no quieren a Dios. Cuando Dios no se afecta por eso, Dios lo que está velando por nuestro bien. Los infelices, los que se destruyen, los que se acaban, los que se enredan la cabeza, los que realmente llegaron a este mundo y se van a ir de este mundo, los que sufren como caballos y como yeguas y como burros, ¿quiénes somos? El único dolor que nosotros le provocamos a Dios es ver nuestra propia destrucción sin que sea necesaria. Y la destrucción de nuestro matrimonio sin que sea necesario. Y la destrucción que hacemos o que recibimos de alguien sin que sea necesario. El abuso que cometimos con nuestros hijos o que cometieron con nosotros nuestros padres. Eso es lo que le estruja el corazón a Dios. Entonces Jesucristo vino a luchar contra todos aquellos que tienen en la cabeza metido de que son soldaditos de Dios. No lo son. Y cada vez que se vean como soldados de Dios, cualquier palabrita que diga el padre la van a entender con su mecánica de que esto le afecta a mi padre, esto le afecta a mi jefe, esto le afecta a mi patrón, esto le afecta a mi general, esto le afecta. El que lo afectó lo mato. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Miren cómo vienen a matar a esta mujer porque creen que esta mujer afectó a Dios. Qué estúpido esa manera de pensar. Pero ¿sabe qué? Es la estupidez nuestra, humana, que no es muy fácil pensar así. Porque así somos, así vemos las cosas. Lo que nos resulta difícil es sentarnos a escuchar a una persona como Jesús, que no es un esclavo, es el más puro de los hijos. Y es el que se para ahí y dice, yo he visto al Padre, el Padre y yo somos uno. El Padre respalda lo que yo digo porque Él fue el que me mandó a hacerlo.
Él. Ahora, entonces Jesucristo no viene a morir. O sea, Jesucristo viene a morir por nuestros pecados. Pero no porque muriendo por nuestro pecado le calma la ira a Dios que le provocamos nosotros. No. Él viene a morir por nuestro pecado para enseñarnos qué es un hijo. Porque el día que lo entendamos, verdaderos cristianos, verdaderos hijos. Entonces, entramos a la casa de Dios como hijos, nos empezamos a relacionar como padres y empezamos a relacionarnos con los demás como hermanos. Entonces, ¿dónde queda la envidia? ¿Dónde queda el odio? ¿Dónde queda el resentimiento? ¿Dónde queda? Se va. Eso, por su peso se muere, se quema solo. Ojo, hay muchos líderes cristianos que no entienden esto todavía. Y no los culpo porque esta forma de pensar derivó a través, desde el siglo XI derivó de un teólogo de la propia iglesia que desarrolló la teología de la satisfacción. Y la descripción que hizo fue de cómo a Dios lo ofendíamos muchísimo y porque entonces había que proveer un sacrificio igual de altísimo y la forma que pudiera ser igual de altísimo era Jesucristo, que era su hijo más que todo el mundo, y la muerte de él entonces calmó y tranquilizó a Dios, y Dios ahora nos ve a nosotros, ahora Dios no se siente ofendido, y como no se siente ofendido nos mira a nosotros de otra manera. Eso es una doctrina que ha pasado desde la iglesia católica a la iglesia protestante, a la iglesia evangélica, y hay sectores donde no. La teología pura y bíblica de esto es la teología de la restitución. Dios quiere restituir a los esclavos, quiere restituirles en su condición de hijos. Hijos es lo que quiere Dios. Cuando Dios tiene en la casa a alguien que no es hijo, tiene problemas. Ahora, ¿tú sabes lo que me pone a mí el sello de que a quien tengo que poner, el que tiene la verdad, el que me saca a mí de cualquier tipo de lío, que me meta mi corazón y mi cabeza, es Jesús? Que todo esto Jesús lo hizo sabiendo que los que vinieron con la mujer, no tenían intención solo de apedrear a la mujer. ¿A quién querían agarrar también? Y lo que me llama la atención es que aquí Jesús, que es un hijo, no le dice al padre, padre, mira, acaba con ellos. No, les da el pecho, va a donde están los esclavos y le trata de convencer a los esclavos que son esclavos. Y los esclavos bajan la cabeza, reconocen que lo son y se van. Y a la mujer que sí se queda, que asume, que le da la cara al Señor, Jesús le dice, yo no tengo nada que castigarte, bastante castigo te buscaste tú que casi te matan. Menos mal que te trajeron donde estaba yo, porque si no te traen donde estoy yo, entonces tú ibas a saber las consecuencias de tu propio pecado. Pero las consecuencias no las vas a pagar, no, Dios no te las va a cobrar, las consecuencias te las van a hacer pagar los que te rodean. Los que piensan como esclavos. Y aquí los paré. ¿Sabe cómo termina el capítulo número 8? Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, tuvo que salir corriendo y esconderse, porque lo querían. ¿Qué tú crees que querían hacer? El último versículo dice, tuvo que salir corriendo y esconderse porque lo querían apedrear. Al final, si ganaban lo apedreaban, si perdían, también lo apedreaban. Porque lo único que conoce un esclavo es la piedra. La única forma en la que los esclavos resuelven las cosas con los demás esclavos es a piedra. Pero cuando yo empiezo a pensar en términos de hermanos, la piedra me sobra.
La piedra no tiene sentido. Eso es lo que Jesús quiso sellar antes de irse. Y lo selló con su propia vida. En función de que nuestras conciencias fueran enfrentadas a algo que no podemos digerir con nuestra lógica humana. Y que no fue suficiente la conversación, la predicación, los milagros, los testimonios. Todo lo que él hizo en vida no fue suficiente para contrastar eso. Él dijo, pues voy a poner mi vida en esto. Para que cuando me vean muriendo voluntariamente, pudiendo librarme de eso, se hagan la pregunta, ¿por qué se dejó morir? Y entonces, tal y como él dijo, hay cosas ahora que no entiendo. Pero cuando el Hijo sea levantado, cuando yo sea crucificado, cuando ustedes vean que yo morí innecesariamente para un esclavo, y trate de encontrarle sentido y vuelva a las palabras que me había dicho, a las obras, a los milagros, a las señales, a todo lo que él dejó como herencia encargado a sus discípulos. Entonces le caiga el 20 y digan, es que estamos delante del Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué se dejó morir? Para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que empiece a buscar lo que dijo, lo que hizo, todo lo que hizo durante 3 años, para que todo el que vuelva atrás y vea todo eso, no se pierda más como esclavo, sino que tenga vida de hijo, vida de hijo. Y el hijo vive en la casa diferente al esclavo. El hijo se levanta contento, el hijo se levanta gritando, el hijo se despierta a las 2 de la mañana llorando, el hijo rompió el cuadro más bueno, el hijo quemó sin querer la casa. ¿Y qué le hace el padre? ¿Qué voy a hacer con este hijo mío? Y vuelve a lo mismo. Porque hay una atadura en la relación entre padre e hijo. La hay, rara, extraña, no la conocemos, no se puede entender. Pero una vez que se establece, eso lo cambia todo. Entonces, como Jesús sabía que lo único que iba a llamar la atención y hacerle agua a la cabeza a la gente fuera de que él, sin tener ningún pecado por el cual pagar a Dios, se ofrece voluntariamente, nos hiciera la cabeza agua. Así que yo me encargo de que hoy tu cabeza junto con la mía se haga agua. Dale un giro a tu cabeza y deja de pensar que con tu pecado estás haciendo daño a Dios. Y mucho menos que en respuesta a ese daño Dios quiere destruir tu vida. Y empieza a pensar que Dios ha venido aquí como Padre y quiere rescatar a su creación, a su criatura. Y empieza a tener miedo de que el pecado te va a destruir a ti y va a destruir a los tuyos. Y empieza a buscar a Dios para que Dios te enseñe cómo alcanzar vida, cómo no seguir por el camino de la destrucción, sino empezar a seguir por el camino de Jesucristo, un camino de vida y vida
y vida, porque al final eso fue lo que Él vino a traer. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Así que te voy a pedir que te pongas en pie. Disculpe, me ha tomado un poquito de tiempo hoy el mensaje, pero usted se da cuenta el clase de cabo suelto que teníamos nosotros metido en la cabeza. Y yo quisiera que antes de venir a participar de la cena, nosotros ahí en lo personal hagamos una oración, pero por favor hazla como hijo, no la hagas como esclavo. ¿Ok? El esclavo no le pone, no tiene por qué, pero el hijo, imagínate que le ha fallado a tu padre. Y tu padre es el padre que tiene las manos llenas de callos para darte una vida mejor. El padre es el que desde que te tuvo se levanta a las 4 de la mañana y se rompe el lomo para que tú estés bien. Y se endeuda y pide prestado y hace lo que sea para poder comprarte un juguete el día de tu cumpleaños. Y hace lo que tenga que hacer para cuidarte y para que seas una persona de bien. Y que no solamente eso, le pidió al hermano mayor que fuera y se metiera en la candela que nos hemos metido nosotros para que nos ayude a salir. Ese es el tipo de padre que nosotros tenemos. El que se ha reventado, el que ha reventado la familia, el que ha puesto de cabeza cielo y tierra para que nosotros tengamos la oportunidad de volver a casa. Yo te voy a pedir ahora que a ese padre y como el hijo que Él espera que tú seas, le diga: papá, perdóname, porque ahora entiendo que pecando me destruyo yo, pero destruyéndome yo, destruyo todo tu amor, todo tu esfuerzo y todo tu cariño conmigo. Esa es la oración. Te voy a dar 30 segundos para que lo hagas y nos podamos alinear nuestro corazón con el Padre.